Estamos en la pizarra con un amigo, con el expresidente del Ecuador, con yo diría que la centralidad política del Ecuador y de buena parte de América Latina. Rafael Correa, bienvenido acá a esta travesura radial. Gracias, Alfredo. Como siempre, un gusto verte y un inmenso abrazo a toda la audiencia de ¿cómo es? Pizarra. La Está bien, pizarra. Qué bien dicho, con la la Z te ha pizarra, salido. al estilo español. Estamos acá en España también en Canal Red, en Argentina en Radio 10, estamos en Bolivia en Patria Nueva, en México en Altavoz Radio sin Radio Sonora, en Paraguay en Sin Antena y también Radio Pichincha en el Ecuador. Así que, como dice una compañera, estamos hasta en la sopa, Rafael. Ya voy a creer que eres de la CIA, Serrano. No me digas esas cosas que se lo Estás en cree todos cualquiera. lados. Y es titular, ¿eh, Rafael? Cuidado que con lo que tú dices siempre es titular, pero bueno, vamos Alfredo Serrano, miembro de la CIA, está hasta en la sopa. No, no, esto ya lo peor de todo esto es que veo los titulares de La Nación o Clarín o del Universo en Ecuador. Bueno, voy a hablar quiero hablar contigo de la crisis política, institucional, económica, social que existe en el Ecuador, pero mirando hacia adelante, ya sabemos lo que hasta el momento ha ocurrido y lo que más me interesa es qué van a pasar en los próximos 3 meses, Rafael. ¿Cuál es tu análisis prospectivo de lo que pueda venir en el Ecuador, que no solo es relevante para el Ecuador, sino toda América Latina y buena parte del mundo está mirando? Hay dos escenarios básicos. Ir a elecciones en 90 días y ojalá ganemos esas elecciones, tenemos las mejores condiciones. Sin embargo, ese llamado a elecciones, anticipación de elecciones, que es una competencia constitucional del presidente, tiene vicios de inconstitucionalidad porque debe haber fundamentos. Y él invoca conmoción interna que no existe en estos momentos. De hecho, la Corte Constitucional tiene dos sentencias describiendo lo que es conmoción interna. Es evidente que él ha hecho esta mañosería, para evitar su censura en el juicio político, porque no logró comprar a un tercio de asambleístas para evitar esa censura. Entonces, el presidente de la Asamblea y otros sectores han presentado acciones de inconstitucionalidad. Si da paso la Corte Constitucional a esas acciones de inconstitucionalidad, se deroga el decreto por inconstitucional y continúa el juicio político. Y ese es el segundo escenario, que continúe el juicio político, en cuyo caso yo creo que ya es casi seguro, después de la barbaridad que ha hecho, que será censurado y será reemplazado por el vicepresidente. Si me preguntas a mí, el mejor escenario para el país, y obviamente como movimiento político, son las elecciones anticipadas, porque permiten una solución integral a la grave crisis moral, política, económica que vive el país por culpa de Lazo, de Moreno. Permite elegir nuevo gobierno, o el juicio político sale Lazo, pero reemplaza a su vicepresidente, y nueva asamblea. Y también hay mucha inconformidad con respecto a la asamblea. Eso es lo bueno. Lamentablemente no es lo correcto, porque el decreto es inconstitucional. Lo correcto es que se declare inconstitucional ese decreto y se continúe con el juicio político. En Sí, los dos escenarios, en todo caso, el gran perdedor va a ser Lazo. en el escenario de un Y juicio, el ganador va a ser el país, aunque gana más con el primer escenario. en el escenario electoral, Rafael, entiendo que todo sería a gran velocidad, un plazo de 90 días. En las últimas elecciones presidenciales, la propuesta correísta ganó en primera vuelta, no le dieron los votos para ser ungido presidente, tuvo que acudir a una segunda, se pierde contra Lasso. ¿Qué sería lo diferente para hoy en día poder hablar de mayor probabilidad de victoria en el correísmo en primera vuelta? ¿Y cuál sería el rol del sector indígena con una figura diferente como es Leonidas Iza, a diferencia de Yacu Pérez, que estuvo prácticamente alineado más con el centro derecha o la derecha del país? Bueno, la memoria es frágil, ¿no? Recuerda que nosotros casi ganamos las elecciones, ganamos las legislativas, no tuvimos mayoría, pues somos la más grande minoría, y no ganamos la mayoría porque nos cambiaron el método de asignación de escaño, de Hunt a Western. Es mucho más restrictivo. Para sacar los dos primeros asambleístas, con el método de Hunt necesitas ganarle 2-1 al que te sigue. Con el método de Western 3-1. Todo eso hicieron para perjudicar. En todo caso, ganamos las legislativas, no tenemos mayoría absoluta, pero tenemos la más grande minoría de lejos, le damos 2-1 al que nos sigue, y casi ganamos la presidencial. Pero la memoria es frágil. Todo eso con partido prestado. Ni siquiera tenemos partido político. Con toda la plana mayor de la Revolución Ciudadana exiliada, perseguida, presa, ¿no? Ahora ya tenemos partido político, ya estamos mucho mejor estructurados, se le ha ido derrumbando toda su persecución, todavía falta, pero gran parte, o parte al menos, se le ha derrumbado,
Y el mejor jefe de campaña ha sido Lazo, porque siempre quedaba la duda, ¿no? Moreno fue puesto por Correa, claro, lo cooptó Lazo, fue un desastre, pero fue puesto por Correa. Lazo es la solución, engañaron a la gente y bueno, ya todo el mundo se ha dado cuenta de lo que es Lazo y el neoliberalismo. El mejor jefe de campaña nuestro ha sido Lazo. En consecuencia, creo que si bien en el 2021 teníamos muy buenas condiciones para ganar la elección y la perdimos, sobre todo por nuestros propios errores, hoy esas condiciones son mucho mejor en cuanto a las condiciones políticas y en cuanto a las cuestiones organizativas, porque ya tenemos un partido político nuestro que en estos últimos meses, en que ya ha sido nuestro, lo hemos podido estructurar de mucho mejor manera comparado a lo que teníamos en el 2021, cuando era un partido prestado. La derecha latinoamericana Sin piensas que mencionar va. que ganamos las elecciones seccionales el 5 de febrero y tenemos más de 50 alcaldías, 9 prefecturas que van a también a ser determinantes para las próximas elecciones, ¿no? La derecha Antes solo teníamos dos latinoamericana. prefecturas. Antes solo teníamos dos prefecturas. Ahora tenemos 9 prefecturas y más de 50 municipios. Te decía Rafael que la derecha latinoamericana nunca se queda de brazos cruzados y van a seguramente sacar varios ases de la manga un poco con el miedo, como permanentemente dicen, a que vuelva el correísmo. Seguramente unas serán posibles trapos sucios inventados y la otra serán candidaturas sacadas de cualquier lugar. ¿Qué imaginas como ese escenario de ofensiva neoliberal en el Ecuador para no perder esta Sí, presidencia que la han perdido? es difícil de creer el poder que la derecha obtuvo por medio de la traición, porque nunca nos derrotaron. Fue la traición de Moreno la que le entregó el poder a los mismos de siempre. Y sí, también pensamos lo mismo. O sea, es difícil de creer que el Lazo sea tan insensato que para evitar su censura en la asamblea, claro, la vanidad es capaz de cualquier cosa, anticipa elecciones sabiendo que las podemos ganar. O sea, algo están tramando. De hecho, sabemos, gran parte, eso lo conocemos a ciencia cierta, que gran parte de la derecha se oponía a que anticipe elecciones. Le decía, tienes que dejarte censurar en la asamblea, pero no anticipe elecciones porque la va a ganar el correísmo. Y que la embajada de Estados Unidos también se oponía. Entonces, si se atreve a esto, con Lazo se puede esperar cualquier cosa porque es soberbio, vanidoso y no es muy iluminado. Sin embargo, es una insensatez para ellos inmensa. Entonces no podemos excluir que algo estén tramando, ¿no? Que obviamente tengan preparado por ahí un candidato hecho en la embajada, como hicieron a Yacu Pérez para dividir a la izquierda, que estén preparando los escándalos como hicieron en el 2021, que nos financiaba el Ejército de Liberación Nacional, y vino el fiscal en el gobierno de Duque, fiscal colombiano, a trabajar con la fiscal ecuatoriana, ganaron y se olvidaron de todo eso. Y lamentablemente es uno de los problemas de nuestros pueblos, ¿no? Tienen memoria muy frágil, no aprendemos del pasado y vuelven a ser víctimas de los mismos que los engañaron antes. Entonces se dejan engañar. Algo estarán tramando, pero obviamente habrá que enfrentar todo aquello y vencerlos. El rol del ¿Cuál es el movimiento rol del movimiento indígena. indígena? Tienes que matizar qué es el movimiento indígena. Nosotros siempre hemos estado con los indígenas, de hecho yo siempre le gané en las zonas indígenas, pero otra cosa es el movimiento indígena, que lo podemos dividir en dos partes. El partido político indígena, que es un desastre. Gracias a Dios, ellos mismos se han dado cuenta y acaban de renovar la directiva. No conozco al nuevo director, Guillermo Churuchumbi. Al anterior sí lo conocí, era un desastre, un mercader de la política. Los típicos políticos de que te hablan de justicia, la naturaleza, pero le da un espacio, un ministerio, una dirección y ya con eso apoyan a cualquier gobierno, ¿no? O sea, no tienen esa misión, esa visión de cambio, ¿no? Sino tan solo mantener espacios políticos. Hacen de la política un mercado. Lamentablemente hay eso y mucho en Pachacute. A tal punto que ellos mismos se han dado cuenta y hubo un gran conflicto interno y venció una tendencia cercana a Leonidas Issa, director de la presidente de la CONAIE, que parece que tiene más visión de país. Y el propio Leonidas Issa, que dirige la Organización Social Indígena, la CONAIE, que también ha sido un desastre. Dirigentes que se vendieron, salvaron a morenos, vendieron a sus muertos, porque todos esos levantamientos indígenas han costado muertos, heridos, destrucción de la propiedad pública privada, para después transar de la manera más vergonzosa. ¿Para qué? Para que no haya el correísmo y mantener a un inútil como Moreno y después a Lazo. Ellos estuvieron con Lazo durante la campaña, ¿no? El nulo ideológico que dijeron, pero grandes sectores apoyaron a Lazo con tal de que no haya el correísmo. En todo caso, creo que Leonidas Issa no lo conozco, pero tengo mucha mejor impresión de él. De hecho, creo lo principal, que es honesto, patriota. No coincido en algunas de sus visiones, ¿no? Por ejemplo, él aplaudió el cierre del programa de las escuelas del milenio, que eran escuelas espectaculares para los indígenas,
pero como eran escuelas de 570, 1140 estudiantes, había que tener transporte. No, ellos querían las escuelitas a 20 metros de la comunidad, así sea un maestro para todos los grados y sea 30 estudiantes, no puedan tener internet, biblioteca, nada. Eso defiende. O el no extractivismo, es decir, no petróleo, no minería, y cerramos todas las posibilidades de desarrollo y quebramos como país, ¿no? Allende decía, el cobre es el pan de Chile. Dile a Evo Morales, pues suspender el gas, el litio en Bolivia, pues es una locura. O sea, deben ser sensatos. Lo que deben pedir es que eso quede para el desarrollo local. El petróleo está en Amazonía, zona de alta población indígena. Que quede para el desarrollo amazónico, para el desarrollo indígena, y todos vamos a estar de acuerdo. Al menos yo voy a estar totalmente de acuerdo. Pero que pidan cosas sensatas. Entonces, en esas cosas no coincido. Pero creo que lo principal es una persona honesta, auténtica, patriota, y con esas características siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separe. Para terminar, Rafael, en términos de campaña, aunque vienes hablando permanentemente, ¿qué sería lo más urgente para el Ecuador, para la ciudadanía ecuatoriana el día después de que alguien gane las elecciones? ¿Qué le urge a la gente y qué le ofrece o qué le plantea el correísmo a día de hoy en un terreno electoral que ya se abre? No hay soluciones mágicas. El que les diga eso al pueblo ecuatoriano, como lo dijo Lazo y lo creyeron, que en 100 minutos resolvía el problema del país que él mismo había creado, dicho sea de paso. El que le diga eso es un mentiroso, muy irresponsable, un demagogo. Pero obviamente sí tenemos las soluciones. Ya lo hicimos una vez y lo volveremos a hacer. La situación tal vez es más grave que el 2007, pero el 2007 también era grave. La memoria es frágil. Ni siquiera se había resuelto el problema de la crisis bancaria. Eh, Teníamos insuficiencia de energía eléctrica, tuve apagones hasta el 2010, apagones de 10, 12 horas. ¿Sabe el impacto en seguridad, en competitividad, etcétera, ¿no? Entonces, ya lo hicimos una vez, lo volveremos a hacer, pero no hay soluciones mágicas. Tomará tiempo, tomará esfuerzo, pero juntos lo podemos lograr. Lo que también debemos reflexionar es que si un gobierno progresista gana las elecciones, estará todo de mano, porque estos se han apoderado de todo el Estado, con la consulta mañosa del 2018, con la traición de Moreno, con el Trujillato. Cambiaron todo, hasta Corte Constitucional, que no se puede cambiar un Estado de Derecho. La destituyeron. Declararon 6 meses de vacancia constitucional. 6 meses, Ecuador sin Corte Constitucional, el máximo tribunal. Era un golpe de Estado. Y nombraron todos los reemplazos por procesos, para llamarlos piadosamente, tortuosos, donde la condición de base, por inepto, corrupto que sea el funcionario, era que sea enemigo de Correa. Y hoy tenemos autoridades claves, procurador, contralor, fiscal, la Corte Constitucional, de la cual se puede derogar leyes, decretos, interpretar la Constitución y legislar, ¿no? Y totalmente en manos de esta gente. Entonces, que van a boicotear cualquier gobierno progresista. Por eso, para zafarnos de esa trampa mortal, yo creo que habrá que ir a una asamblea constituyente si verdaderamente queremos recuperar el país. Ganar las elecciones no es suficiente. Si llega un gobierno progresista, estará atado de manos porque se han apoderado de prácticamente todas las instancias del Estado y con lo peor de la política ecuatoriana. Rafael, para terminar, me imagino que ahora hay el run run permanente de candidaturas. ¿Empiezas a darle vuelta tú y tu buró político? ¿Cree que todavía es muy pronto? ¿Hay algo en la cabeza, en el horizonte? Gracias a Dios tenemos cuadros de sobra. Yo tengo, a mí me quitan los derechos políticos, no puedo ser candidato. Esa es la forma, ¿no?, de tratar de ganarnos elecciones con el ofre, como le hacen a Cristina, como le hicieron a Lula. Y no entendemos que no solo nos roban la reputación, la libertad, nuestros derechos humanos, nuestros derechos políticos, la tranquilidad de nuestra familia. Les roban la democracia a ellos. Si a Lula no metía preso un sinvergüenza como Moro, Bolsonaro jamás hubiese sido presidente. Si a mí no me impedían, horas antes de mi inscripción como candidato en el 2020 para la elección del 2021, ser candidato por medio de una sentencia espuria, por influjo psíquico, supuestamente yo diría por medio de influjo psíquico, una organización dedicada a los sobornos, tú conoces esa sentencia, que es la Merrill Mundial, Lazo jamás habría sido presidente. Que entiendan que no solo nos roban nuestros derechos a nosotros, le están robando la democracia a todos. Entonces, yo no puedo ser candidato, gracias a Dios tengo muchos cuadros, y habrá que pensar detenidamente, porque además un gobierno de transición, solo hasta el 2025, y que en principio, a no ser que tengamos una mayoría contundente en la Asamblea Nacional, tendría que llamar una constituyente, porque no podría gobernar, estaría atado de mano. Han puesto restricciones, la novelería, nosotros somos los principales en impulsar la equidad de género, eso empezó con nuestro gobierno, y Ecuador estuvo a la vanguardia mundial de la equidad de género en participación política, jueces en la Corte Nacional, en todos los segmentos del Estado.
Sin embargo, ya esta gente exageró. Hace poco hizo una reforma que el próximo binomio debe ser mixto, hombre-mujer. Tú puedes poner equidad de género en elecciones pluripersonales, si son 30 asambleístas, 15 principales, 15 suplentes, mitad hombre, mitad mujer. Pero en elecciones unipersonales como alcaldes, que también pusieron restricciones ahí, es ya restringir la libertad de elección. Y en el binomio, se elige dos personas, también es restringir la libertad de elección. ¿Qué pasa si yo quiero poner dos mujeres? Estoy incumpliendo la ley, no puedo hacerlo. Esas son las tonterías, las novelerías, ¿no? La gente improvisada o el voluntarismo muchas veces incompetente que hace frecuentemente más daño que la propia corrupción y la propia mala fe. Entonces hay todas esas restricciones, tenemos que pensar entonces un binomio mixto, hombre-mujer, mujer-hombre, algo similar para las listas de asambleístas, lo cual sí es correcto. Pero bueno, todavía tenemos que esperar unos días para ver cómo se decanta la situación, porque como te decía, el decreto de Lazo es inconstitucional, está mintiendo, la causal que invoca no es verdadera y puede ser que lo derogue la Corte Constitucional, en cuyo caso no hay anticipación de elecciones, que para nosotros es el mejor de los mundos, pero no es constitucional y se tendría que continuar con el juicio político en la Asamblea. Y Lazo casi seguramente, además, después de la bestialidad que ha hecho de disolver la Asamblea, casi con seguridad será censurado, será destituido. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael. Seguiremos pendiente a lo que pasa y ojalá más pronto que tarde cambie un poco el signo de aquel gobierno, sobre todo de ese país que queremos tanto. Gracias, Rafael, En por todo estar en caso, la en los dos pizarra. escenarios, Alfredo, el gran perdedor es Lazo, ¿no? Si hay elecciones, será aplastado en las urnas y si continúa el juicio político, será destituido. Y a mí no me gusta desearle mal a nadie, ¿no? Pero creo que lo tiene muy merecido, ¿no? Ha demostrado una ineptitud, una falta de nobleza, una deshonestidad impresionante, codicia, ambición. En todo caso, no es el único, ¿no? Y se unirá a la derecha para tratar de derrotarnos, así que hoy más que nunca la unidad de todas las fuerzas patrióticas para recuperar la patria. Muchas gracias por este espacio. Un inmenso Gracias, abrazo. Rafael. Un fuerte abrazo.